Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Hoy quiero contarte acerca de un tema que para mí es muy interesante. Es un tema que suelo ver muchísimo en mi consultorio. Por eso es que decidí hacer un video al respecto. Hoy vamos a hablar acerca de las víctimas. Primero vamos a tratar de diferenciar muy bien entre lo que es una víctima genuina de alguien que se está victimizando o haciéndose la víctima, ¿sale? ¿Por qué vamos a hacer esta diferencia? Pues porque definitivamente no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de una víctima, desde luego estamos hablando de alguien que o bien está en una situación donde realmente es una víctima o se percibe a sí mismo como una víctima. Y cuando hablamos de alguien que simplemente se está victimizando, quizá estamos hablando de alguien que solo quiere sacar provecho de la situación. Entre una y otra hoy vamos a tratar de definir muy bien qué es una víctima y si es el caso, pues qué podríamos hacer para ya no caer en ese rol, en ese papel. Así que bueno, si esto te interesa, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, pues vamos a tratar de definir muy bien lo que sería una víctima y lo que no es una víctima. Como decíamos al inicio, ¿no? Cuando hablamos de alguien que solo se victimiza, quizás estamos hablando de alguien que quiere sacar provecho de alguna situación, de alguien que quiere fingir para conseguir algo. Simplemente eso, ¿sale? Eso sería alguien que se victimiza. Hasta hay memes al respecto, ¿no? El famoso no te hagas la víctima. Pero bueno. Cuando nosotros hablamos de una víctima, pues vamos a tratar de entender bien qué sería una víctima. Y una víctima nosotros lo podríamos entender como alguien que genuinamente no puede hacer nada sobre la situación que está viviendo, no puede defenderse ante esa situación. Fíjate, te voy a platicar un poco. Hace algunos años yo estuve trabajando en un hospital psiquiátrico infantil. En este lugar yo estaba en un área muy delicada, un área de abuso sexual. Y aquí podríamos entender que justamente este tipo de pacientes en efecto son víctimas. La población con la que yo trabajaba eran pacientes desde los 6 años hasta los 17, que era cuando ya no podían continuar en esa institución y se tenían que dar de alta. ¿Por qué se consideraban víctimas? Pues porque en efecto ellos no podían hacer nada respecto a la situación que les estaba pasando. Por eso es que se consideraban víctimas. Entonces, el trabajo que yo tenía que hacer con ellos era un trabajo, claro, variado según el padecimiento de cada uno, además del tema del abuso. Sin embargo, un tema que había en común que trabajar con todos ellos era poder movilizarlos de la posición de víctimas hacia la posición de sobrevivientes de abuso sexual. Y poder hacer esto era algo crucial para poder generar en ellos una especie de blindaje, una especie de protección. Es decir, cuando un paciente lograba moverse de la posición de víctima a la posición de sobreviviente, sus posibilidades de volver a sufrir un abuso se reducían drásticamente. Cuando un paciente no lograba hacer este cambio, sus posibilidades de volver a sufrir un abuso sexual eran muy altas, seguían siendo altas. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos, una víctima no puede hacer nada acerca de lo que le está pasando, no puede defenderse. Cuando se movían a la posición de sobrevivientes, entonces podían empoderarse, podían hacer algo. Se daban cuenta de las cosas que tenían en sus manos, aun si eran pequeñitos. Sabían que ya podían correr, que podían gritar, que podían pedir ayuda, que podían amenazar al agresor. ¿Sabes qué? Te voy a denunciar si me haces algo. Los agresores suelen ser personas cobardes, así que puede funcionar. En fin, podían hacer cosas, podían denunciar tal cual, ¿sale? Entonces, ¿esto por qué lo vamos platicando? Porque es muy importante identificar todo lo que conlleva ser una víctima. Nuevamente, regresamos. Una víctima no puede defenderse ante lo que le está sucediendo. Pensemos en este caso. Imaginémonos a una mujer que sufre violencia por parte de su pareja. Su pareja le pega, la golpea. Si nos quedamos hasta ahí, la ley diría que esta persona es víctima de violencia. Violencia por parte de su pareja. Sin embargo, si ella le pega de regreso, si ella le devuelve los mismos golpes, pues la ley ya cambia, ¿no? La ley ya no nos habla propiamente de una víctima, sino más bien nos habla de una riña intrafamiliar, de una riña de pareja.
Entonces, esto es porque ya pudo defenderse, pudo hacer algo al respecto, ¿sale? Ahora, ¿por qué vamos viendo todo esto? Porque vamos a tratar de identificar muy bien si estamos o no cayendo en una posición como víctimas. Para esto, te voy a mencionar 5 puntos clave, 5 síntomas que se presentan en las víctimas. Ahora, te puse el contexto de una persona con abuso sexual para que nos quedara muy claro lo que puede ser una víctima, pero aquí no vamos a hablar sobre abuso sexual. Así que vamos a tomar otro ejemplo. En este caso te voy a dar un ejemplo personal de una etapa de mi vida en la que yo me viví como una víctima. ¿Para qué? Para empezar a generar un cambio de paradigmas, ¿sale? Entonces te lo voy platicando. Me gustaría que tú desde casita o del lugar donde me estés viendo puedas también ir haciendo anotaciones sobre estos síntomas y hagas conciencia si estarás cayendo o no en alguno de estos síntomas. El primer síntoma que presenta una víctima, alguien que se está viviendo como víctima, es la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quien está asumiendo un rol de víctima, y aquí hago esta acotación, quien asume un rol como víctima no forzosamente es que se esté victimizando, no es que quiera conseguir algo a partir de esto, más bien es que siente impotencia y cree que no se va a poder mover de la posición en donde está. Es más, muchas personas que asumen un rol como víctimas ni siquiera desean que los demás los vean así. Entonces, el problema es que a veces no somos conscientes que estamos asumiendo ese rol. Este video va enfocado a que empecemos a generar esta conciencia para movernos de ahí. Entonces, el primer síntoma que te decía es la justificación. Entonces, te platico una parte de mi vida en donde yo precisamente empezaba a asumir un rol como víctima. Fíjate que yo como psicólogo puedo ejercer en distintas áreas. Yo un tiempo de mi vida estuve ejerciendo en el área laboral, como psicólogo laboral. ¿Por qué hice esto? ¿No? A mí lo que me apasiona es la psicología clínica, lo que hago aquí, lo que hago en mi consultorio. Pero un tiempo de mi vida estuve como psicólogo laboral justamente en un área de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué hice esto? Bueno, durante mi carrera yo tuve por ahí un par de maestros que de repente nos hicieron comentarios que decían, ¿saben qué? Al terminar la carrera, ni crean que se van a poder dedicar a la psicología clínica. En nuestro país, la gente no va a terapia. La gente piensa que los psicólogos son para los locos, así que ni lo intenten. Mejor métanse, trabajen dentro de una empresa, consíganse un sueldo seguro y eso es lo que hay que hacer. Y entonces, yo les creí, eran mis maestros. Así que, terminando la escuela, terminando mi servicio social, justo lo que hice fue ir y buscar trabajo dentro de una empresa. Fue curioso, porque antes, el último semestre, antes de terminar la carrera, junto con algunas amigas, abrí el primer consultorio. Sin embargo, este consultorio solamente lo trabajaba en fines de semana. ¿Por qué? Pues porque en mi mente seguía resonando esta idea, esta aseveración de que en nuestro país no se podía vivir bien de la psicología clínica. Así que al terminar la carrera fui y me conseguí un trabajo dentro de una empresa. Y lo que conseguí fue justamente en el área de reclutamiento y selección. No me apasionaba, no lo odiaba, desde luego. Me gustaba, aprendí a agarrarle el gusto, pero tampoco podría decir que fuera mi pasión. Y yo creo que eso finalmente sí se notaba y repercutía en los resultados que yo podía tener. Entonces, ¿por qué me quedaba ahí? ¿No? Yo me quedé ahí cerca de 6 años. ¿No? ¿Por qué me quedé todo ese tiempo? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no me movía a otra cosa? Bueno, aparecía el primer síntoma, la justificación. Y yo justificaba el hecho de no poder moverme, porque ya me habían explicado que no se podía, porque era muy complicado que la gente en mi país fuera a terapia, porque quizá no había tanta cultura, etc. Había justificaciones. Y yo estaba justificando por qué quedarme en un sitio en el que yo no quería estar al 100%, pero que creía no tenía de otra. ¿Sale? Entonces, primer síntoma, la justificación. Cuéntame, ¿será que tú estarás justificando por qué te quedas en un sitio en el que quizá no quieres estar? A veces nos quedamos en relaciones que ya no queremos estar justificando. A veces nos quedamos en empleos, como en el ejemplo que te estoy poniendo.
A veces nos quedamos en lugares, países donde ya no queremos estar. A veces nos quedamos en amistades donde no nos sentimos bien. ¿Estamos justificando? Ok. El segundo síntoma después de la justificación es el mentirnos a nosotros mismos. Y este síntoma, pues una de las características que va a tener es que, pues si me lo estoy diciendo yo, no me suena mentira. Si me lo estoy diciendo yo, me suena todavía más válido, más fuerte. Así que, pues me empiezo a mentir. Y esta mentira, claro, que apoya el síntoma anterior, que es la justificación. Cuando me miento a mí mismo, pues me suena a verdad. Así que esto es muy fuerte. En mi caso, claro que habían mentiras. Yo me mentía diciéndome, pues, justo lo que me habían dicho mis maestros. En este país la gente no va a terapia. Bueno, es que si mi consultorio estuviese en una mejor zona, bueno, si yo estuviera mejor preparado quizá, pero me falta todavía mucho camino por delante. Bueno, es que no hay suficientes pacientes. Si yo pudiera garantizar que voy a tener los pacientes suficientes para ganar lo que gano en esta empresa, me atrevería a hacerlo. Y entonces me mentía constantemente. Claro, yo en ese momento no tenía tantos pacientes como los tengo hoy, pues porque solo trabajaba los fines de semana, porque en realidad yo no me estaba haciendo publicidad, porque tenía ahí varias áreas de oportunidad que yo no estaba considerando. En ese momento la mentira que yo me decía a mí mismo era muy válida como para no hacer algo más. Entonces, a veces nos mentimos a nosotros mismos y nos mantenemos ahí. ¿Será que tú te estás diciendo una mentira en este momento para no moverte de la situación en la que estás? Si es el caso, déjanos los comentarios. Ayúdanos a saber cómo lo estás viviendo tú. ¿Sale? El tercer síntoma que aparece en una persona que se está victimizando es la culpabilidad. Quien cae en una posición como víctima tiende a generar culpabilidad. Y esto va a ser de dos maneras. Tal cual como en el pensamiento automático de la culpabilidad. Te lo dejo por aquí si lo quieres checar. Básicamente lo que hacemos es o culpo a los demás, culpo al entorno, o bien me culpo a mí mismo. Si empiezo por culpar al entorno, por culpar a los demás, pues siempre voy a encontrar culpables. Yo en mi caso a veces culpaba a mi país por no tener una mejor cultura, según yo en ese momento, ¿no? Culpaba al entorno por no generar mejores condiciones, ¿no? O me culpaba a mí mismo. A veces me culpaba a mí por no ser más valiente y atreverme a hacerlo. A veces me culpaba por no prepararme más para lo que yo de verdad quería hacer y empezarme a preparar en otras cosas. A veces me culpaba incluso por no haber elegido otra carrera. Bueno, pensaba, si estoy haciendo actividades administrativas, ¿por qué no mejor estudié administración? A lo mejor hasta me sería más fácil crecer en esto. Aparecía la culpa, ¿sale? Y cuéntame, ¿será que tú te estás culpando para mantenerte en la posición en la que te encuentras? Si es el caso, nuevamente, déjanoslo en los comentarios. Vamos a tratar de conocer y generar movimiento en este video, pues para empezar a salir de estas posiciones, ¿sale? El siguiente síntoma que aparece después de la culpabilidad es la queja. Quien cae en una posición como víctima tiende a quejarse. Y la queja también hay dos maneras de hacerla. Una, cuando lo hacemos hacia afuera, nos quejamos con otras personas, y otra, cuando nos quejamos internamente. Ambas tienen su grado de peligrosidad. El primero, si yo me quejo hacia afuera, se vuelve peligroso porque generalmente cuando nos quejamos hacia afuera, vamos a encontrarnos a alguien que le haga eco a nuestra queja. Alguien que se sume y diga, ¿sabes qué? Sí es cierto, es bien difícil, esto es bien complicado. Yo me acuerdo que en mi experiencia, en esta experiencia que te estoy platicando, yo conocí en áreas de recursos humanos a muchos psicólogos clínicos frustrados, justamente quejándose de lo complicado que era ejercer la clínica y de por qué era mejor de repente irte a trabajar a una empresa, de lo injusta que era la vida, de que no todo el mundo pudiera trabajar en una institución de salud, de lo complicado que era meterse a trabajar al sector salud del gobierno, al IMSS, a otras instituciones donde pudiera uno ejercer la psicología, pero pues que era complicado, que a lo mejor mucha gente de la que entraba ahí entraba por palancas, etc.
ideas que surgían y que servían de queja. Eso se vuelve complicado porque pues, lo único que hacemos es reforzar nuestras mentiras, las que nos hemos estado diciendo, pero ahora en boca de alguien más. La segunda manera de la queja es la queja interna. Y esto es dándole vueltas internamente a esto que no nos está gustando. Y nuevamente lo que estamos haciendo es repetirnos una y otra vez de manera interna toda esta queja, todo esto que no nos está gustando de la situación y además todas esas justificaciones y mentiras que encontramos para no poder hacer algo diferente. Y entonces, si tanto me lo repito, pues más me voy convenciendo de que eso debe de ser así. Entonces, cuarto punto, la queja. Cuéntame, ¿será que en esta situación que estás viviendo aparecen quejas? ¿Será que te quejas hacia los demás o son más quejas internas? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Y el quinto síntoma que vamos a encontrar en una víctima y que afortunadamente hoy yo te puedo decir que yo ya no me quedé ahí, pero que creo que durante algún tiempo sí lo hice, este síntoma es la rendición. Es decir, una víctima tiende a rendirse ante la situación que está viviendo, justo porque cree que no puede hacer nada, la impotencia se apodera y genera rendición, aunque muchas veces la rendición viene disfrazada de una falsa aceptación. ¿Por qué decimos que es falsa? Porque en realidad no es aceptación, es resignación. Fíjate, hay una gran diferencia, hay una similitud entre la aceptación y la resignación. La similitud es que en ambos casos tú vas a pagar un precio. Pagas un precio tanto si te resignas como si aceptas. La gran diferencia está en que en la resignación el precio siempre es demasiado alto. En la aceptación el precio vale la pena. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de resignación y un ejemplo de aceptación. Resignación. Hace años, cuando yo empezaba mi práctica clínica, llegó un paciente muy curioso. Y este paciente llegó con el siguiente motivo de consulta. Mi esposa está muy fea. Ese era su motivo de consulta, ¿no? La pregunta obvia fue, bueno, ¿y por qué estás con ella? ¿No? O sea, si te parece que es muy fea, ¿por qué estás en esa relación? Su respuesta fue una respuesta de resignación. Pues porque fue la única que me dijo que sí. Así, tal cual. ¿Sale? Si te das cuenta, esto era muy injusto para él, claro, pero también para ella. ¿Quién querría ser el peor es nada de alguien? La resignación genera este tipo de cosas. La resignación es pagar un precio que tarde o temprano te va a cobrar factura, que ni siquiera te va a dejar satisfecho, que constantemente te va a estar recordando lo mal negocio que hiciste. Por eso es resignación. La aceptación, por el contrario, nos va a generar satisfacción. Uno se queda satisfecho después de haber pagado un precio cuando lo ha aceptado. Te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho la música. Me gusta la música, es uno de mis pasatiempos. Yo cuando era joven, cuando era adolescente, tenía una banda de rock y soñaba con comprarme una guitarra Fender Stratocaster. Pero el juguetito es algo caro. La verdad es que en ese tiempo yo era estudiante y no tenía los medios para hacerlo. Tenía una guitarra genérica, me funcionaba muy bien, me gustaba, pero mi sueño era comprarme una guitarra Fender Stratocaster. La verdad es que en cuanto pude solventar el costo, lo hice. Yo no soy músico profesional y ese juguetito me costó alrededor de unos 18,000 pesos. Para no ser músico profesional, claro que es un gasto fuerte. Sin embargo, para mí lo valió. Y hoy ahí la tengo, de repente la toco, claro, lo disfruto. Y jamás me ha quedado la sensación de que fue un gasto excesivo, jamás. La verdad es que es un gasto que para mí valió mucho la pena, la disfruto. Y eso es aceptación. Acepté el precio y lo que tuve a cambio ha valido y seguirá valiendo la pena para mí. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. Entonces, el quinto síntoma de una persona que está asumiendo un rol como víctima, pues es justamente la resignación, la rendición. Cuéntanos, ¿será que tú te has rendido, te mantienes rendido? Bueno, si ese es el caso, no te preocupes, porque ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer para salir de esta posición de víctimas y movernos a una nueva posición. En este caso,
No vamos a hablar de una posición de sobrevivientes, como lo que yo te comentaba al principio, porque aquí no estamos en un tema de abuso sexual. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva posición, una posición de responsabilidad, una posición que con mis pacientes me gusta llamar la posición del merecimiento, es decir, de sabernos merecedores de algo diferente. ¿Por qué merecimiento? Porque cuando tú sabes que te mereces algo, créemelo, no aceptas nada que sea distinto. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te metes a trabajar, trabajas toda la quincena, tú vas todos los días, haces todo tu trabajo y el día de la paga simplemente no te cae tu quincena. ¿Qué harías? Bueno, la mayoría de las personas, claro que reclamaríamos, exigiríamos nuestro pago y si no nos los dan, nos los llevamos a conciliación y arbitraje. ¿Qué haría una víctima en esta posición? Una víctima, alguien que no tiene certeza de si se lo merece o no, probablemente empezaría justificando. Fíjate, hace tiempo tuve una paciente que al poner este ejemplo, lo que le vino a la mente de inmediato fue justificar. Bueno, es que quizá no trabajé lo suficientemente bien, quizá por ahí me faltó hacer cosas, no lo sé, hubo pandemia, quizá la empresa no tiene recursos, ¿no? Y entonces empezamos a justificar, ¿sale? Eso haría una persona en posición de víctima. O bien, a lo mejor se miente a sí misma. Bueno, es que sí, seguramente yo no trabajé bien, no lo hice de manera adecuada, no me lo merezco, voy a tratar de hacerlo mejor para la siguiente, a lo mejor ya me paguen después, ¿sale? Eso no nos funciona, ¿no? Pero una víctima quizás se mantendría ahí. O bueno, culpar, tercer síntoma, la culpa. Ok, ya, empecé a culpar y ya, encontraron al culpable incluso, fue el de nóminas, ¿no? Después de echar culpas ya fue el de nóminas, ok. Y luego, pues la culpa, la secuencia lógica de la culpa nos dice que al culpable hay que castigarlo, que ya lo castigaron, es más, hasta lo corrieron. Y eso no me da mi dinero, ¿no? Entonces, culpar no nos va a servir de mucho, ¿no? Quizá la víctima pues ya encontró un culpable, ¿no? O se culpa a sí misma nuevamente, se miente y dice, yo no lo hice bien, ¿sale? Y entonces como castigo por no haber hecho bien las cosas, pues que no me paguen. O bien, la queja. Una víctima podría quejarse. Ya se quejó con medio mundo, ya le contó a todos que en esta empresa no pagan y luego la queja tampoco le va a dar su dinero, ¿sale? Ok, a lo mejor subir la queja a la persona indicada podría funcionar, pero quejarte por quejarte, desde luego que eso no resuelve nada. Y finalmente la rendición. Bueno, como ya vimos, alguien que sabe que se merece el pago por su trabajo no se rinde. Alguien que sabe que se lo merece, claro que se lo lleva a la última instancia, pero hace que le paguen porque lo ha trabajado. Pero una víctima quizá diría, bueno, pues ya, que se lo queden, renuncio, ya, total, consigo otro trabajo, ¿para qué? ¿Para qué le muevo? ¿No? Una víctima se rinde, una víctima renuncia a lo que le corresponde. Entonces, lo que tenemos que hacer es movernos a una posición de merecimiento, a una posición donde nosotros estemos certeros de que nos merecemos aquello por lo que estamos deseando, por lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué merecemos? ¿No? Es complicado a veces definirlo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que para merecernos las cosas tenemos que esforzarnos un montón. Y bueno, no es que sea del todo incorrecto. Claro que para merecernos algo, más bien para tener lo que nos merecemos, tenemos que esforzarnos. Pero eso es más por congruencia que por el hecho de que sea un requisito para merecer. Piénsalo de esta manera. Luisa L. Hay ponía un ejemplo que a mí me gusta mucho y me gusta por la claridad que tiene, ¿no? Si lo vamos a pensar en temas de merecimiento, vamos a pensar cuando éramos pequeñitos, cuando llegamos a este mundo, ¿no? Cuando éramos un bebé. ¿Qué era lo que tú tenías que hacer para merecerte que te alimentaran, que te bañaran, que te cambiaran tu pañalito? ¿Qué era lo que tenías que hacer para merecerte eso? Muchas personas piensan que pues tenían que llorar para merecérselo, pero no. Llorar era para pedirlo. Llorar era para avisar que necesitabas algo. Pero para merecértelo, realmente no tenías que hacer nada. Tú ya te merecías todo eso de cajón, solo por el hecho de existir.
Pareciera que en algún momento eso cambió, pero quizá no es del todo cierto. Oye, existe una Carta de Derechos Humanos que dice que tienes derecho a un montón de cosas, cosas muy buenas, por el solo hecho de ser un ser humano. Entonces, ¿será cierto que tenemos que esforzarnos muchísimo para merecernos las cosas? ¿O será que solo tenemos que ser congruentes con eso que deseamos para poder tenerlo? Fíjate, si fuera un tema de méritos, si fuera un tema de esfuerzo por el puro esfuerzo, no sé si tú tengas conciencia de esto, pero hay muchas personas que trabajan de sol a sol y pues sí se están esforzando mucho. Claro que le están echando muchísimas ganas a la vida, están dando todo de sí y a veces ganan el salario mínimo, a pesar de estar haciendo todo ese esfuerzo. Y entonces, pues no se supone que si uno se esfuerza mucho, pues entonces se merece mucho. Bueno, claro que estas personas merecen mucho, pero a lo mejor el esfuerzo que están haciendo, toda esta energía que están gastando, pues la están gastando en un lugar que no es el adecuado. No la están gastando en el lugar donde les podrían ganar lo que ellos merecerían ganar. Ok, yo sé, a veces la sociedad nos pone trabas, a veces la sociedad nos pone en circunstancias, pero pues no todo esto nos va llevando a la mejor a esta posición de víctimas donde empezamos justificando o mintiéndonos o culpando. Bueno, yo tuve un ejemplo de primera mano. Tuve un ejemplo y ese ejemplo a mí me dejó muy claro que uno puede salir de esa posición de víctima. El ejemplo fue mi madre. Mi madre era la mayor de 4 hermanos. Siendo la mayor, ella tuvo que trabajar desde los 7 años. Esa fue su realidad. Sí, la mandaron a la escuela más a fuerza que de ganas. La verdad es que prácticamente le exigieron a mi abuela que tenía que mandar a mi madre a la escuela. Y entonces ella la mandó a la escuela, pero solo hasta la primaria. Y después accedió a pagarle una carrera técnica de secretaria. La cosa es que accedió a pagarle la carrera técnica, pero no a pagarle los pasajes. Así que mi madre pues al final no pudo ir y terminó abandonando. Y pues siguió trabajando. Siguió trabajando y esto duró hasta su adolescencia, ¿no? Cuando ella entró a trabajar a una marisquería, donde su jefa le sugirió que se metiera a estudiar la secundaria. Y entonces, pues a mi madre realmente siempre le gustaron los estudios, así que se metió a estudiar la secundaria nocturna y estudiando la secundaria nocturna conoció personas, consiguió otro trabajo y decidió estudiar la prepa. Y después de estudiar la prepa, se quedó así un tiempo, ¿no? Entró a trabajar al gobierno, tuvo pues la fortuna de conocer personas que le ayudaron a entrar y entonces entró en un trabajo de gobierno. Ella entró en el área de intendencia, después ya con la prepa logró moverse como secretaria y pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, en donde ella estudió la preparatoria, más bien era una vocacional, tuvo una carrera técnica de laboratorio, así que logró moverse al laboratorio. Y ahí se quedó bastante tiempo, ¿no? En ese transcurso, pues ella me tuvo a mí, ella fue madre soltera, y dentro de todo este tiempo ella siempre se quedó con la espinita de seguir estudiando, ¿sale? Ella esperó a que yo pudiera ser un poco más grande, justo cuando yo entré al nivel bachillerato, al nivel de preparatoria, ella decide retomar sus estudios y se mete a estudiar la carrera de medicina. Y no conforme con eso, se aventó todavía una especialidad. Entonces, claro que yo tengo un ejemplo de alguien que se pudo mover de la posición en la que estaba. Curiosamente, de todos sus hermanos, ella fue la única que se puso a estudiar. Ella fue la única que decidió salir de ahí, levantarse y hacer algo distinto. Quizá fue la única a la que de verdad le apasionaron los estudios. En fin, entre una y otra, ella no se quedó justificando o mintiéndose o echando culpas o quejándose, ni se rindió, no se resignó y dijo, pues bueno, aquí me tocó vivir, ni modo, así es la vida. No, ella se movió e hizo cosas. Porque yo tengo ese ejemplo y porque lo he vivido en carne propia, te puedo decir que sí se pueden hacer cosas,
que sí te puedes mover de la posición de víctima hacia la posición del que sabe que se merece algo distinto, hacia una posición de responsabilidad. Asumir esto implica tomar las riendas, implica dejar de justificar y empezar a ver cuál sería la solución. Implica dejar de mentirte y poner a prueba esos argumentos que te das. Te voy a dejar por acá un videito donde te enseño a cuestionar tus pensamientos. Tus pensamientos dependen de ti. Tus pensamientos son algo que tú puedes hacer distinto en tu vida y no los cambies solo por cambiarlos. Revisa las evidencias que los están sustentando, pero cámbialos. Si esos pensamientos te están limitando, cámbialos. Es algo que puedes hacer. Entonces, sí podemos movernos de una posición de víctimas hacia una posición de merecedores, hacia una posición de personas responsables y asumir el cargo de nuestra vida y dirigirla hacia donde de verdad nosotros queremos que esté. Y bueno amigos, pues por hoy es todo. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Si este es el caso, por favor no olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones y compártelo con más personas a quienes tú creas que todo este contenido puede serles de utilidad. Yo te agradezco muchísimo que te quedaras hasta el final de este video. Nos vemos. Hasta la próxima.